Bienvenidos a El Miope en Radio, un programa grabado en la Venezuela del año 2020, pero en la que todavía hablamos de música, cine, teatro, literatura y demás expresiones artísticas. Con ustedes, Humberto Sánchez Amaya. No solamente hablaremos sobre el arte y la cultura que se genera todavía acá, en Venezuela, sino también sobre todo lo que surge entre quienes se han ido y todavía se mantienen vinculados a todos nosotros. Son tiempos además de cuarentena, de aislamiento social, pero estamos aquí todavía para conversar sobre todo aquello que nos interesa y nos gusta. Relájense y escuchen. En esta oportunidad, en el Miope en Radio, entrevistaré a Eduardo Sánchez Rugeles, escritor venezolano a quien tuve la oportunidad de entrevistar por primera vez en el año 2012. No recuerdo el mes, pero fue en Café Arábica de los Palos Grandes por Ljubljana, la novela de ese momento. Eso fue para el diario Primera Hora, en el cual yo laboraba en esa época. Luego hemos tenido la oportunidad de coincidir ya en el Nacional, en el año 2014 por Julián. Creo que también hablamos por Jezabel, todavía yo en Primera Hora. Y luego en el año 2018 volvimos a conversar, esta vez ya de forma telefónica, vía telefónica, por 26, Ida de Luis Alberto. En 2014 sí fue encuentro cara a cara, como dicen, presencial en la redacción del periódico del Nacional por Julián. Y ahora nuevamente nos encontramos, esta vez vía telefónica, por El Síndrome de Lisboa, su más reciente novela publicada el 26 de junio del año 2020 en Amazon. Así que bueno, pónganse cómodos que vamos a conversar y disfruten de este encuentro. Saludos Eduardo, ¿cómo estás? Tenemos en línea al escritor Eduardo Sánchez Rugeles. Saludos desde aquí, desde Caracas, Eduardo. ¿Qué tal, Humberto? Un placer saludarte, un gusto hablar contigo una vez más. Una vez más, exactamente. Hablamos hace casi 2 meses para una entrevista. En pleno encierro, recuerdo. En pleno encierro, en pleno confinamiento. Entiendo que Madrid ahorita está, digamos, un poco diferente, ¿no? Ya hay cierta flexibilidad en los horarios, ¿no? Sí, está mucho más abierto. Todavía hay un control, todavía se habla de fases, como una fase 4, algo así, bastante... No, mentira, fase 1, ya ni recuerdo las fases, pero hay una apertura mayor, con algunos rebrotes en algunas zonas, pero mucho más nada que ver con el momento que conversamos la última vez, que era un encierro casi absoluto. Exacto. Ahora es obligatorio la mascarilla en el transporte público, el gel al entrar a ciertos sitios, distanciamiento social en restaurantes y demás, pero hay una vida pública, cosa que antes no, que cuando hablamos no existía prácticamente. Exactamente. Eduardo, y ya el viernes 26 de junio publicaste en Amazon tu más reciente novela, El Síndrome de Lisboa, que has dicho en una entrevista que leí recientemente en El Nacional, tu novela más comprometida con Venezuela. ¿Es así? Correcto, sí, tengo esa sensación. ¿Por qué tienes esa sensación? A mí me afectó mucho, bueno, que creo que como a todo venezolano, dentro o fuera, los sucesos de 2017, las protestas estudiantiles y esa masacre de la que fuimos testigos. Sí, a través de varios meses. De los estudiantes en la calle, fue algo como que me estremeció en gran medida y me quedé como con muchas de esas sensaciones para insertarlas en un argumento que yo venía medianamente esbozando desde hace algunos años, ligado a una cosa apocalíptica, una distopía con una catástrofe. Entonces, encontrarme con esas impresiones, con esas sensaciones de este momento social, me ayudaron a darle forma a esta novela, que yo no la tenía clara. Claro. Y gran parte de la novela ligada al tema de las protestas. Los protagonistas son los estudiantes, pero uso como artificio o como telón de fondo un cataclismo que ocurre en Lisboa que destruye la ciudad. Un marco de ficción allí sobre el que se me hizo más sencillo lanzar esos dados, lanzar a los personajes allí a ver cómo se comportaban. Exactamente, que además le añade más a esa sensación que hay entre los protagonistas de tu novela, a la ausencia de esperanza, de tantas preguntas que hay de un contexto venezolano en declive, en decadencia, totalmente con un régimen que oprime. Se le añade esta incertidumbre ante lo que pasa en la península, ¿no? En Portugal, que desaparece la ciudad. Hay un cataclismo de fondo que condiciona sin duda las acciones, las emociones y toda la... Una nube negra se posa sobre Caracas, además. No sé, ya además, el sol no se ve más durante mucho tiempo. Es como por un efecto mariposa, el Caribe todo se torna oscuro
pero no deja de ser un artificio, porque realmente los protagonistas y la acción sigue estando en Caracas con los estudiantes y el profesor Fernando, que es como el protagonista de la historia. El protagonista de la historia. Sin embargo, Eduardo, me llama la atención ciertas coincidencias, porque obviamente está el punto el contexto que narras de las protestas de 2017, que fueron varios meses terribles que se vivieron acá en el país, pero también siento coincidencia con lo que estamos quizás experimentando en estos momentos de pandemia, lo que viviste quizás en Madrid y lo que vivimos ahora nosotros en Caracas. ¿Qué sientes quizás cuando relees o el lector lee estas páginas y notas esas similitudes que se añaden ahora en este contexto, en esta nueva realidad? Bueno, hay cierto estupor porque yo esta novela la terminé de redactar en gran medida en enero de 2019, así que un año antes, claro, de la pandemia, y efectivamente yo también encontré esas correspondencias en esta desaparición de la normalidad que conocíamos, que la vida pública pasa a ser distinta, ahora hay que usar una máscara, ahora no te puedes acercar al otro, y ahí ese ahogo apocalíptico que está ahí, que yo lo había, construido de manera tremendista, como, oye, se me ocurrió esta historia, vamos a contarla aquí a ver qué tal, y no esperaba encontrarme con este eco de la realidad, que sin duda te da un poco más de resquemor. Pero más allá de la cuestión argumental, yo creo que lo que me terminó de impulsar a publicarla por esta vía, por estos caminos verdes que la estoy haciendo, es el fenómeno del confinamiento y la pandemia. Pero yo creo que esta es una novela que puede funcionar ahora, que puede tener un efecto lector interesante en estos tiempos, y no en el 2027 cuando una editorial decida que valió la pena apostar por ella. Porque ya yo la tenía, esta novela estaba como manuscrito en agencias editoriales, concursos, desde que la terminé, y no había tenido, una respuesta positiva, no había tenido fortuna. En algunas editoriales me decían que me daban una respuesta dentro de 6 meses, llegó el COVID y esos 6 meses se convertirían no sé en cuánto. Entonces el sector editorial tradicional estaba como muy parado, había dejado de ser una alternativa realista, y viendo los cambios de hábito de consumo cultural durante el confinamiento, que la gente empezó a ver teatro por Zoom y todo esto, y dije, vamos a apostar por esta vía, a ver qué tal. Y en eso sí tuvo una gran incidencia la cuestión de la pandemia. El argumento, te repito, se hizo antes. Claro, es como una especie de intuición. Sí, totalmente. Por eso quería preguntarte eso, ¿no? De encontrarte con quizás, no una predicción, obviamente, pero sí con esos detalles que podría incluso ser escalofriantes para un autor. Sí, un poco. A pesar de que, ya hay una gran tradición de novela distópica, apocalíptica y cine, creo que nadie contaba con que íbamos a tener un 2020 tan accidentado, y mucho menos por un virus de gripe. Exactamente. A poner a la humanidad así contra la pared. La sensación es de una especie de marasmo, de sorpresa, de ¿qué es esto? Bueno, pero no te sé responder a la pregunta porque es justo una sorpresa, una impresión, algo con lo que te encontraste y que está ahí. Sigo tan sorprendido como tú. Eduardo, más allá de eso, es una novela que está muy bien ubicada en Venezuela, con reflexiones constantes sobre el país, no solamente por parte de estos estudiantes que empiezan una vida y tienen tantas dudas, a pesar de que se aferran a este grupo de teatro que prácticamente se convierte en la única manera de mantenerse en pie en todo este caos, en toda esa masacre de la que son testigos. También vemos a un profesor, Fernando, que se convierte en una especie de guía para estos muchachos, pero también su vida se está derrumbando. Y en estas conversaciones que tiene Fernando con el señor Moreira, ese vecino del Centro Polo, que tiene tanto que contar y en el que él también busca ciertas respuestas, hay una parte en la que se lee una frase que dice: los pueblos de la tierra aprendieron a convivir con la memoria de la tragedia. Sin embargo, este señor Moreira recuerda ese país o esa ciudad de Caracas que encontró al llegar de Portugal, al huir de la dictadura. Encontró una ciudad moderna, avanzada en comparación a Lisboa, por ejemplo. Venezuela era un país que había olvidado la tragedia. Eduardo, no sé cómo lo ves tú, porque pareciera también que estos protagonistas se encuentran con un escenario que es inaudito, tanto para el señor Moreira como para estos jóvenes que no conocen otra cosa que es el caos. Es que yo no tengo la certeza por edad, por generación. Yo nací en el año 1977 y yo no tengo memoria de infancia de una crueldad o de una ciudad tan hostil y tan represiva y tan sórdida como la que me tocó vivir y de la que huí. Claro. Y de la que sé por familiares y amigos que les ha tocado vivir y que ha ido a peor. Sí entiendo por gente mayor que habla con gran resquemor e incomodidad sobre la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Incomodidad porque tienen que luchar contra un imaginario de desarrollo
que otra gente defiende y te cuentan que Pérez Jiménez fue el que hizo la autopista y que toda la infraestructura de la ciudad se le debe a Pérez Jiménez. Entonces Pérez Jiménez tiene como una leyenda áurea que compite contra la gente que padeció esa dictadura, pero no sé si sea comparable. Valdría la pena que una persona que haya vivido esos momentos pueda decir si las prácticas de la seguridad nacional o el control absoluto de la seguridad nacional y el perejimenismo puede parecerse a la vigilancia atroz y maníaca de un SEBIN, de una Policía Nacional o de toda esta cosa militarizada que representa el gobierno de Nicolás Maduro. Hay una crueldad, una ruindad que yo creo que es propia de estos tiempos, que no se vivió antes. Habría que volver, quizás visitar el gomezismo en la literatura, en las crónicas, en las memorias, y creo que ni siquiera. Claro, hablo desde algo que no viví. Valdría la pena conversar aquí con un historiador, con alguien que no sé si debe haber muerto mucha gente, pero es realmente la impresión que yo tengo es que la sociedad que modeló Hugo Chávez y su entorno es una sociedad profundamente degenerada, envilecida y ruin, que fue construida a conciencia. Y a esta gente noble, humilde, honesta, de buena fe, que son los ciudadanos en general de a pie, de la clase media, le ha tocado lidiar con eso, luchar contra eso. Entonces, para tratar de responder a tu pregunta de una manera como más concreta, yo no sé cuál es la tragedia anterior al chavismo. Okay. No lo tengo claro. Puedo identificar momentos de conflicto, dramas, quizás efemérides como el 1989, el Caracazo, claro. O tragedias naturales como lo de Vargas, claro. Claro, Vargas, la crisis económica del 82, con el Viernes Negro, claro. Viernes Negro, pero una una perversión tan orgánica como la del chavismo, yo no sé que si tenemos en la historia algo comparable. Eduardo, fuiste profesor hace muchos años en colegios aquí en Caracas, y aquí tenemos un profesor que no sé si también en cierta forma es tu voz también que queda depositada en este personaje, en Fernando. Hay algo, yo creo que sí hay vasos comunicantes con Fernando, a pesar de que yo solo trabajé en educación media 4 años, 4 años y medio. Y claro, Fernando tiene más de 20 años trabajando. Tiene 20 años dando clases, además es egresado del pedagógico y tiene como una formación docente mucho más completa y una experiencia docente mucho más amplia. Pero quizás en temas de método, sí hay cosas que yo le pongo ahí a Fernando que eran cosas que yo hacía con los chicos en la clase. O sea, poner a dramatizar escenas de alguna novela, hacer la revista del barroco, y así como ejercicios lúdicos de la enseñanza que yo reconozco en las prácticas de Fernando. Entonces, efectivamente sí, hay allí algunas conexiones con él. Me imagino también que debe haber algo de esas reflexiones que tú veías en esos momentos, en esas aulas, ¿no? Esas preguntas sobre el futuro, sobre la vida, esas inquietudes propias de estos adolescentes y que se notan muy bien en estos muchachos que van al centro, al grupo de teatro. Sí, y también, claro, cuando yo emigro en 2007, todavía mucha gente se planteaba la expectativa de salir a estudiar y volver a Venezuela, hacer una maestría, regresar o tener la experiencia de conocer un poco el mundo y regresar a hacer tu vida en tu ciudad, como la puede tener mucha gente en cualquier lugar del mundo. Pero pasados los años, llegado el madurismo y tratando un poco con estos personajes jóvenes en 2016, 17, 18, ese plan ya no es tal. Ahora hay una urgencia de escapar de ese entorno opresivo, de esa falta de oportunidades que representa el madurismo, y son personajes en ese sentido mucho más desesperanzados. Mientras que creo que antes todavía no era la misma mirada sobre la idea de salir del país. Es la impresión que tengo ahora. Eduardo, tu obra es bien sabido que leída, consumida por muchos jóvenes, ¿no? Jóvenes, generaciones siguientes a la tuya. No sé si estas personas que te leen, que te han leído durante estos años, de Etiqueta Azul, por ejemplo, ven en ti también una persona en la que buscan respuestas, como la buscan en Fernando, o quizás esos viejos antiguos alumnos tuyos ven en ti también una referencia moral o una referencia que pueda responder esas preguntas que surgen en un país, sobre todo como Venezuela, o una realidad como es la diáspora también. No lo sé, no tengo de todo claro. Sí me pasa que mucha gente joven me escribe, después de haber leído Blue Label o Ljubljana, pidiendo una especie de consejo de escritura. Claro. Eso sí es algo habitual. Mira, tengo 14 años, 15, 16, me gustan las artes, me gusta escribir, me gusta hacer teatro, me gusta contar cuentos.
cómo lo hago, dónde lo hago, qué debo hacer, qué me recomienda. Eso sí es como algo bastante frecuente y me cuesta un poco a veces dar respuestas realistas porque hay mucha ilusión en estos jóvenes que hacen esa solicitud, pero me toca decirlo, oye, esto es complicado, ¿no? Esto es cuesta arriba, hay que trabajar mucho, no es una cosa baladí que escribí un cuento y es maravilloso porque me gusta mucho, no, esto supone un ejercicio de autocrítica muy severo, persistencia, aguante, porque te van a rechazar el manuscrito en muchas editoriales, no vas a ganar todos los concursos, es un proceso muy cuesta arriba, pero que yo creo que a través de la persistencia y la educación del talento, de la virtud que tú puedes tener como autor, bueno, puedes salir adelante. Entonces me toca mucho a veces poner los pies en la tierra cuando me abordan así chicos tan jóvenes, porque todos creen que esto se logra de una manera muy sencilla, así como que es fácil. No es fácil, hay que hacer un gran esfuerzo, es delicioso, pero es cuesta arriba. Eso suele ser alguna de mis respuestas. Cuando hablas de la novela comprometida con Venezuela, ¿también sientes que es una novela en la que hubo un compromiso con la juventud venezolana, sobre todo la que permanece aquí en el país? Sabes que yo por hábito de lector, por gusto e incluso como autor, evito trabajar o consumir novelas de tipo propagandístico, que tengan una consigna o que tengan una premisa moral muy clara. Okay. Sin embargo, creo que en el caso del síndrome, yo tenía como una necesidad más, no sé si llamarla autoral, ciudadana, humana, de confrontar desde mis herramientas, desde mi lugar, desde lo que sé hacer, el gobierno de Maduro. Claro. Yo soy un tipo muy reservado, muy tímido, de poca acción. Yo no soy un tipo así de político, de reunirme con gente para fundar un partido político y resolver las situaciones por esa vía. Tampoco soy tuitero. Lo que yo sé hacer es esto. Yo sé contar historias y es lo que me gusta. Entonces sentía que desde este espacio creativo quería como apuntalar, ir en esa dirección, tener un contenido crítico contra la situación que se está viviendo en Venezuela y construir esta historia que creo que está orientada en esa ruta, que va en ese camino, que sin caer en el panfleto, que es algo que también estéticamente tú debes evitar. Claramente describes allí un entorno que devela las prácticas y aberraciones que se desarrollan durante el madurismo. Entiendo. La pregunta también surgió en forma porque, o sea, esta idea se me vino cuando leí el discurso en el restaurante, en ese acto de grado montado por los mismos muchachos, por los dueños del restaurante como tal, y el discurso que da el profesor Fernando. Es un profesor que no tiene respuestas, pero que tampoco quiere amilanar a sus muchachos, a quienes ven en él a ese referente. Por eso él también lo comentaba. Claro, él tiene la gran paradoja de que él está hundido, él está desmoralizado y está exhausto. Un tipo que no ha parado de trabajar, y esto lo conecto con algo que decías antes, que además es docente en Venezuela. Ya en 1998 ser docente en Venezuela era poco rentable. Es un trabajo muy ingrato, muy mal pagado y muy exigente. Y ya con el chavismo eso generó en algo que realmente los docentes son héroes en su afán de supervivencia y persistencia y del trabajo de aula. Entonces él está quebrado, abandonado por la mujer, le cerraron el trabajo porque el colegio también está un poco cercado por la cosa ministerial, con una relación conflictiva con la madre, está hundido, está realmente acabado y acaba de escuchar al otro niño decir, no tenemos esperanza, aquí no hay nada que hacer. Y él se identifica con él, dice, sí, este tipo tiene razón, pero yo no puedo, claro, que él no puede, que a pesar de que él puede reconocer que el chico que habló antes, Giancarlo, tiene razón, en su alegato pesimista y desesperanzado, él dice, yo no puedo darle la razón porque soy docente, yo tengo una responsabilidad, yo necesito decirle a estos tipos otra cosa, claro, que los saque de ese lugar, y por eso su discurso tiene esa convicción mucho más entusiasta y a pesar de que es un discurso muy crudo, que si yo no les voy a mentir, tengo 20 años echando el mismo cuento y diciéndole a estos chamos que si tienen un objetivo lo van a cumplir, que si tienen un sueño lo van a cumplir, mentira. Aquí la situación es muy complicada, pero él da allí como ese legato constructivo, ético, que yo creo que funciona para ese grupo de chicos en ese momento. Eduardo, han pasado ya 3 días desde la publicación del libro y me gustaría saber cuál ha sido el feedback de las personas que lo han leído hasta ahora. Bastante positivo, muy contento por las primeras reacciones en redes sociales, muy satisfecho porque una lectora como Ana Teresa Torres puso un tuit diciendo que le había gustado mucho la novela y la recomendaba. Siempre tener ese respaldo de la crítica y la gente que uno admira es bastante moralizante.
Claro. Y por allí algunos lectores también, tanto en Twitter como en Instagram, han dado sus primeros feedbacks y hasta ahora todo parece ir muy bien. Eduardo, pareciera que te consagras cada vez más como un autor que no solamente supera las expectativas de los lectores, de tus seguidores, sino también de esa generación que ha marcado, como dicen, ¿no?, pauta en nuestras letras, no solamente en la ficción, como en el caso de Ana Teresa, sino también en el ensayo. ¿Cómo te sientes al respecto? La satisfacción es inmensa y bueno, el trabajo ha sido persistente. Es verdad que yo no publicaba una novela desde 2014 con Julián, porque creo que te contaba en la conversación que tuvimos para el diario que había dado el salto al cine. Sí, exactamente. Y había estado trabajando con muchos guiones, 3 películas que se iban a estrenar este año, no sé si serán en el 2021, pero yo nunca dejé de hacer novela de ficción. Lo que pasa es que no he tenido la fortuna ni he dado los pasos adecuados en España para lograr una publicación con una editorial a las que yo aspiraba. Hay un manuscrito previo al Síndrome de Lisboa, con el que yo pasé aquí por todas las editoriales, por todas las agencias, por todos los concursos y el feedback no hubo un público lector ni receptor. También es cierto que yo perdí mucho tiempo con 2 agencias literarias con las que tuve una relación bastante accidentada y dejé los manuscritos en sus manos y no pasó nada, no los movieron, no los llevaron a ninguna parte, después hubo una ruptura allí muy incómoda, muy desagradable y eso me quitó tiempo. Entiendo. Pasaron un par de años donde parecía que yo no había vuelto a escribir. Entonces la gente me escribía que cuando iba a publicar otra novela, que me había abandonado la novela. Cuando me reeditan Blue Label en España, otra gente se burlaba siempre, bueno, pero ¿hasta cuándo Blue Label? ¿Cuándo vas a hacer otra cosa? Bueno, ya tengo 2 manuscritos listos, lo que no tengo es editorial. Claro. Y el síndrome en parte también le pasó eso. Yo termino el síndrome en enero del 19 y todo 2019 estuvo en el escritorio de una agencia editorial que no hizo nada por ella y luego empecé a tocar puertas en editoriales e inmediatamente también no me interesa, no es lo que estamos publicando, no va en nuestra línea editorial y era un manuscrito que estaba ahí durmiendo sobre la mesa hasta que llega la pandemia y lo lee mi amigo Rodrigo Michelangeli y me dice, oye, quiero hacer la película de esto. Y digo, vale, hazla, pero déjame publicarlo primero. Cuando lo publiques los derechos cinematográficos son tuyos. Y llegó la pandemia, en una conversación casual surgió la idea, vamos a hacerlo por Amazon y nos montamos de una en la adaptación, sí, vamos tú, y así, fue todo muy casual. Entonces, pero esto me aleja un poco de lo que me habías preguntado. No lo tengo claro, yo simplemente le he dedicado mi vida a esto, desde que estudio humanidades en el Colegio Promesas Patria Educación del Síndrome de Lisboa, en el año 1993, 94, desde ese momento hasta la fecha, yo me he dedicado de lleno a la literatura. Como estudiante en la Universidad Católica, complementándolo con filosofía en la UCB, luego como estudiante en la Complutense en una maestría de estudios literarios, complementándolo con otra autónoma de estudios latinoamericanos en el área literaria. Comencé el doctorado aquí en Salamanca, pero lo abandoné porque necesitaba producir. Y ha sido un matrimonio sano y amable y delicioso con la literatura, entonces simplemente lo que hago es poner en práctica lo que aprendí y hacer lo que me gusta. Y si eso tiene un eco, una conexión con un público lector, yo feliz, eso me deja muy satisfecho. Acabas de mencionar a Rodrigo porque el plan, como bien se sabe, es llevar esta novela al cine. Sé que es tal vez muy pronto para hablar de esto, sobre todo en el contexto en el que estamos, que los rodajes están prácticamente paralizados y me imagino que están apenas en los planes de comenzar la preproducción. Pero, ¿qué tienen previsto? O sea, ¿está pensado filmar esto en Venezuela e ir a Bellomonte, ir al Centro Polo? Es decir, ¿eso es lo que tienen en mente? En principio vamos a comenzar a trabajar ya inmediatamente. Hay unos esbozos, unas escaletas, un guión, que es el primer paso. Claro. Construir una versión de guión para ir desarrollando, y esto lo queremos hacer de una manera abierta. Muchas de las conversaciones que vamos a tener sobre el guión las vamos a hacer por live, sí, para que la gente asista un poco también a cómo se hace un guión, de cuáles son las herramientas que se necesita, cómo se hace una escaleta, que es un punto de giro. Nos parece que puede ser divertido ir contando, además con un público lector que ya conozca la historia, cómo se va construyendo esta adaptación. También vamos a hablar un poco de la forma, de cómo se levanta una película una vez que terminamos esta primera versión de guión, a qué fondos puede ir, qué ayudas podemos solicitar con ese material, dónde. Y el tema del rodaje en Venezuela es, como dicen los chamos ahora, es un beta. Porque es muy complicado y es una película claramente adversa al gobierno. Claro. Y películas mucho más inocentes e ingenuas que tienen una crítica muy sutil al gobierno de Maduro han sido claramente censuradas y silenciadas, incluso atacadas por parte de esta gente. Entonces
tenemos algunas ideas, lo que pasa es que no queremos develarlas. Claro. Estamos simplemente enfocados ahora en lo que es hacer el guión, escribir el guión a 4 manos para luego ir a los fondos. Tenemos esa consideración sobre la mesa, sabemos el reto que supone y hay algunas ideas por allí que me gustan mucho, pero preferiría no adelantar nada por ahora. En una de las citas, de las lecturas del señor Moreira en la novela, él dice: los poetas son afortunados, pero el resto de los mortales tenemos que aprender a convivir con la pena. El poeta es aquel que administra la tristeza con sabiduría. ¿Cómo administra las tristezas un novelista? A veces las reservas y buscas un desahogo a través de este tipo de relatos, construyendo una historia, construyendo un personaje melancólico, infeliz, triste, y entonces a través de él dejas salir un poco de esas oscuridades que puedas tener. Yo te decía antes, y te lo he dicho en otras oportunidades, por cuestión temperamental, yo no soy un tipo depresivo, ni tampoco feliz, un tipo normal. Claro. Pero a veces sí hay como estados anímicos que se me quedan muy en el cuerpo, que no comparto, que no expreso, bien sea de plenitud, alegría, tristeza, melancolía, nostalgia, están ahí. Y me gusta sentirlos, paladearlos, así como un vino, que estén ahí, explorarlos a fondo, para luego, cuando tengo que construir este tipo de relatos, enriquecer una situación, un conflicto, un personaje. Entonces, la administración de la tristeza en este caso tiene una utilidad. Me han dicho que es una de estos primeros lectores. Me preguntabas hace unos minutos cuál ha sido la impresión de estos primeros lectores. Me llama la atención que me digan que les parece una novela esperanzadora, porque a mí me resulta muy triste, me resulta una novela sumamente triste. Y varios lectores, incluso jóvenes, dicen que uno de los valores de la historia es la idea de la esperanza. No lo veo tan claro. Sí, yo quizás puedo entender a las personas que te lo han dicho, y por eso también quise recordar ese momento en el restaurante, que es uno de los momentos más felices de la novela. Es una alegría efímera, porque también está esa certidumbre de lo que pasará después, más allá de la propia del estudiante que se gradúa, que culmina en etapa. Pero esas palabras de Fernando otorgan un ímpetu, no solamente a tus personajes, sino también a las personas que pueden leerlo, y en este caso las personas, como es mi caso, que están aquí en Venezuela todavía. Por eso puedo entender las personas que te lo han dicho. Creo que no solo ese momento, es verdad que ese mensaje de Fernando es muy, no sabría si decir optimista, una lectura así que le da valor a la persistencia, al coraje y a la valentía y a sus talentos, de los chicos. Ustedes tienen un nombre propio, y un corazón humano que ninguna tiranía podrá derrotar, algo así. Es verdad que apela a esa humanidad. Creo que en el desenlace también hay... Sí, claro. De esto, ese rayo de luz que entra allí al final. Sí, total. Y todo lo que ocurre, pero al mismo tiempo es sumamente triste todo lo que supone para llegar a ese momento de luz, todo lo que hay que sacrificar, todo lo que se pierde, toda la muerte que hay detrás. Se pierde demasiado. Es verdad que ese momento de la graduación, que ellos se ponen allí como a bailar, y Fernando dice: oye, el poeta Osuna. Felices, pero esto es una heroica derrota. Acaban de matar a otro chamo. Se están graduando con unas medallas de un torneo de softball en un restaurante chino. O sea, todo es de una, no digamos falsedad, porque ellos lo están haciendo con una gran honestidad, pero es muy patético, es realmente triste. A mí me resulta una novela muy dolorosa. Y ahí también Fernando se da cuenta, porque ya él había tenido esa conversación con Mimi en la que se dicen mucho, ¿no? Y él como que tiene aún más, se da cuenta de lo que significa. Pero después ahí la madre de este muchacho que lo habían golpeado cuando explotó la estación de gasolina es un adulto que vuelve a confirmarle lo que él significa para ellos, ¿no? Sí. Que su vida, su presencia, su existencia es importante para estos muchachos, que en cierta forma son el futuro, y además los que van a generar otro futuro, porque hay un gesto ahí de Román hacia Mimi que da a entender lo que pasará. Exactamente, igual, y luego se lo refuerza Moreira en la última reunión que ellos tienen en la Alameda. Claro. Cuando él está muy roto, él está vencido. O sea, yo creo que Fernando es un tipo que no puede más, está al borde de la depresión, siendo al borde de un abismo, y recibe estos estímulos, primero de Mimi, después de la Hernández, de la mamá de Giancarlo, y Moreira se lo dice al final: no menosprecies tu oficio. Exacto. Lo que tú haces tiene un valor. Estos chamos algún día harán algo importante y lo harán por ti. O sea, el tipo tiene ahí como ese conflicto, esa dualidad entre su caída, porque él está muy, muy desmoralizado y
muy solo y muy triste, pero esa necesidad de seguir adelante, de seguir con la cabeza alta, que lo hace como más heroico también, ¿no? Como que le da como, oye, este tipo tiene un mérito. Claro, uno en cualquier profesión a veces, pues, acabas de decir algo que creo que extrapoló a toda existencia profesional. Algunos en algún momento menosprecian su oficio. ¿Cómo en tu caso, cuando eso pasa, cómo vuelves a retomar el valor de lo que haces y de las consecuencias de lo que haces? Bueno, por supuesto que en un trabajo creativo hay gente que le incomoda tu oficio, le molesta, le disgusta. Yo creo que es normal y yo creo que es hasta sano. Me parece perverso querer agradarle a todo el mundo. Claro. Porque cuando tienes una pretensión estética con esa idea de buenista, de que todo el mundo quede contento, me parece que el trabajo es pobre y no estás tomando posición y estás haciendo algo como muy artificial. Exacto. Entonces yo sí sé y creo que este tipo de relato, de historia, le puede molestar a mucha gente y eso está bien. Eso es parte de la propuesta, parte del trabajo artístico. Y si algún comentario puede entristecerme, qué sé yo, afectarme, lo pones en la balanza con la gente que aprecia tu trabajo, con los comentarios o las lecturas de la gente que aprecia tu trabajo, y allí tú decides de qué lado quedarte, con qué comentario quedarte. A mí hasta ahora, si bien he tenido esas lecturas de haters o de gente que te dice cualquier cosa en tiempos de redes sociales donde todo el mundo opina lo que le da la gana. Claro. Por lo general no me afecta porque me quedo con mis lectores que están allí y que suele ser gente muy, muy amable y leal. Oye, Eduardo, muy agradecido por estos minutos y bueno, me gustaría algún comentario, alguna idea que quieras dar y que consideres importante y no hayamos tocado durante esta conversación. Con respecto al síndrome. Al síndrome o a lo que desees. Vale, bueno, preocupado por el tema del COVID en América Latina, en Venezuela. No sé cómo se pueda confrontar este asunto, si la gente pueda salir adelante, retomar una normalidad que en Venezuela ya decir, el chigüiro bipolar hacía un chiste, así que iba a haber apagones para retomar la normalidad. Eso siempre te genera una gran zozobra. Pero de este lado, trabajando ahora en la promoción del síndrome, es una parte que me cuesta más, la parte promocional, la organizativa, no tengo una editorial por detrás, entonces tengo que hacerlo yo. Disfruto más la parte creativa. Paré un proyecto en el que venía trabajando que involucra un poco de música, creo que te había hablado de esto. Sí, exactamente. Fotografía, un proyecto ahí más. Sí, bastante, me gusta mucho, sigo con él. Pero en este momento hice una pausa para enfocarme en el tema de redes con el síndrome, que la novela haga un poco de ruido, que tenga algún efecto en un público lector, que llegue un poco más allá, sea más visible, y trabajando mucho con Rodrigo Michelangeli en lo que será el guión. Es lo que te puedo contar. Eso sí me gustaría que se subrayarlo. No solo un guión. Tenemos la idea de convertir el síndrome en algo mucho más amplio, darle una página web que nos permita darle voz a testimonios de presos políticos, de gente que haya estado en el helicoide, por ahí, quizás hacer un podcast donde conversemos sobre adaptaciones de temas de cine y la situación de los estudiantes en Venezuela. Eso está en construcción, es algo que estamos conversando y que nos gustaría que esta excusa creativa, narrativa, novelística, que es el tema de Lisboa, pueda tener una acción social, pueda tener un correlato en voces de estudiantes. A lo mejor pedimos tu ayuda más adelante, que por tus contactos y por tu trabajo en medios, de que educarnos un poco en lo que es un podcast, qué sé yo. Estoy aquí improvisando, pensando en voz alta, pero es una idea que estamos desarrollando y que creemos que puede ser buena. No, claro que sí, buenísimo. Además yo conozco el trabajo de Rodrigo y creo que es una buena dupla, y además con esto que me estás diciendo de tomar el camino como acción social a todo lo que está pasando en el país, me parece pertinente, y tú sabes, Eduardo, que aquí siempre pendiente de este lado. Muchas gracias, Humberto. El programa fue grabado el 29 de junio del año 2020, en estos momentos de confinamiento, de cuarentena. Por los momentos no estamos todavía en los estudios de Humano Derecho Radio Estación, pero volveremos. Los créditos de la emisora: Melanio Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación y Héctor Meneses en la coordinación de audio. Este programa también lo pueden encontrar en plataformas como YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y otras que no recuerdo en este momento, pero pendientes.